Imagina una ciudad modesta, casi invisible entre las potencias del mundo antiguo. Ahora, piensa que esa misma ciudad, en pocos siglos, sería la responsable de moldear la historia de Occidente, dominando vastos territorios y redefiniendo conceptos de poder y civilización. Suena poco probable, ¿verdad? Sin embargo, esta es la historia real de Roma, cuya ascensión estuvo marcada por estrategias brillantes, alianzas inesperadas y conquistas militares impresionantes. En este video, vamos a explorar la trayectoria de esta ciudad, desde sus humildes orígenes como un simple pueblo agrícola hasta su auge como el corazón de uno de los mayores imperios de la historia. A lo largo de este viaje, revelaremos los factores clave que permitieron a Roma no solo crecer, sino también prosperar en un escenario lleno de desafíos y competidores poderosos. Prepárate para sumergirte en una historia de conquistas, aprendizajes y, lo más importante, lecciones que todavía pueden aplicarse en nuestras vidas hoy. Roma nos enseña que los grandes imperios no se construyen de la noche a la mañana. Son los detalles, las elecciones estratégicas y la resiliencia ante las adversidades lo que pavimenta el camino hacia la grandeza. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo esta ciudad fue capaz de moldear el destino del mundo antiguo y, quién sabe, hasta inspirar tu propio viaje. La fundación de Roma está envuelta en mitos fascinantes, siendo el más famoso el cuento de los hermanos Rómulo y Remo, alimentados por una loba en las orillas del río Tíber. Aunque las leyendas son importantes para la identidad romana, lo que podemos confirmar históricamente es aún más sorprendente. Roma comenzó como una modesta comunidad agrícola, situada en un punto estratégico que sin duda contribuyó a su futura ascensión. Visualiza la escena, un pequeño pueblo rodeado de colinas, donde la vida giraba en torno a la agricultura y la supervivencia básica. Era un lugar sin mucha importancia en un mundo dominado por potencias como los etruscos y los griegos. Pero, ¿qué transformó esta pequeña comunidad en uno de los imperios más poderosos de la historia? La respuesta está en la geografía y la estrategia. La posición de Roma, cerca del río Tíber y las rutas comerciales, favorecía la defensa y el comercio, dos elementos esenciales para su crecimiento. Sin embargo, la ubicación no fue el único factor. Los primeros romanos entendían la importancia del planeamiento estratégico. Hicieron alianzas cuidadosamente calculadas, fortalecieron sus defensas y expandieron sus fronteras de manera gradual pero efectiva. Estos principios de estrategia y visión a largo plazo son tan relevantes hoy como lo fueron en la antigüedad. Al igual que en la Roma antigua, las decisiones que tomamos en momentos clave pueden definir el rumbo de nuestras vidas, ya sea en los negocios, en las relaciones o en la búsqueda del éxito personal. Antes de que Roma se consolidara como una república, fue gobernada por una serie de reyes, cada uno de ellos ejerciendo un papel crucial en la formación de las primeras instituciones de la ciudad. Entre estos reyes, el último, Tarquín el Soberbio, se recuerda principalmente por su gobierno tiránico, que provocó revueltas y llevó a la caída de la monarquía. Pero, ¿qué nos enseña esta era de la monarquía sobre liderazgo y poder? Imagina vivir bajo el gobierno de un rey que concentra todo el poder en sus manos, sin espacio para la discusión o la participación popular. Para los primeros romanos, esa era la realidad. Sin embargo, la concentración de poder sin límites siempre tiene su precio. El reinado de Tarquino estuvo marcado por abusos que llevaron a su expulsión, lo que refleja una verdad histórica recurrente: la mala gestión del poder, ya sea en grandes imperios o en pequeñas organizaciones, siempre lleva a la caída. Aún así, los primeros reyes de Roma dejaron legados importantes. Fueron ellos quienes establecieron muchas de las estructuras sociales y políticas que moldearían la ciudad. Estas bases sirvieron para la transición de Roma a una república, mostrando que incluso los momentos de tiranía pueden generar aprendizaje y progreso. Así como en nuestras vidas, hasta los desafíos más duros pueden allanar el camino hacia algo mayor y mejor. Con la caída de la monarquía en 509 a.C., Roma entró en una nueva fase política que transformaría su historia. El surgimiento de la República Romana trajo un sistema de gobierno en el que el poder ya no estaba centralizado en un solo rey, sino dividido entre diferentes instituciones, como el Senado y los magistrados. Este nuevo modelo político ofreció a los ciudadanos romanos una mayor participación en las decisiones, y este fue el primer paso de Roma hacia la grandeza.
La República Romana es un ejemplo de cómo la organización política puede definir el destino de una nación. En lugar de seguir el modelo de las monarquías vecinas, Roma apostó por la participación ciudadana y la creación de un equilibrio de poder. Por un lado, el Senado, compuesto por los hombres más ricos e influyentes de la ciudad, y por otro, los cónsules, elegidos para liderar militarmente y tomar decisiones críticas. Esta estructura política permitió que Roma se expandiera de manera organizada, manteniendo la estabilidad interna mientras conquistaba territorios. Al igual que en muchas democracias modernas, la división de poder garantizó que el imperio pudiera crecer sin perder el control. Pero la República Romana no se destacó solo en el ámbito político. Bajo este sistema, Roma desarrolló un ejército disciplinado y eficiente que pronto comenzaría a demostrar su fuerza contra los enemigos cercanos. La organización militar y la capacidad de adaptación táctica fueron elementos cruciales en la expansión de Roma. Esta fase marca el inicio de una era de conquistas que moldearía la historia de los imperios. Al igual que en nuestras vidas personales y profesionales, una base sólida y organizada es el cimiento para el éxito a largo plazo. En los primeros siglos de la República, Roma aún era una potencia emergente, pero pronto esa situación cambiaría. La conquista de la península itálica fue un hito decisivo en la ascensión de Roma, a medida que extendía su control sobre los etruscos, los samnitas y las colonias griegas en el sur de Italia. Cada victoria, cada alianza estratégica fortaleció las bases de lo que se convertiría en el mayor imperio del mundo antiguo. Imagina vivir en una época en que las ciudades-estado competían constantemente por la supremacía. Mientras otras civilizaciones fragmentaban sus recursos en guerras internas, Roma se destacó por su capacidad para unificar territorios y absorber culturas. A través de alianzas inteligentes y fuerza militar, la ciudad expandió sus fronteras y con ello, también su influencia. El éxito de esta unificación no solo aumentó el territorio bajo dominio romano, sino que también fortaleció la economía y la cohesión social de la ciudad. Es como en el mundo de los negocios, las alianzas estratégicas, cuando se hacen bien, pueden transformar una organización, permitiéndole prosperar en un entorno competitivo. Pero las victorias romanas no se limitaban a la conquista de tierras. Roma era hábil en transformar enemigos derrotados en aliados valiosos. Al incorporar pueblos conquistados en sus legiones y en el sistema político, Roma no solo dominaba por la fuerza, sino también por la inclusión. Esta estrategia permitió que el imperio continuara creciendo de manera estable y sostenible. Así como hoy en día, donde es más inteligente convertir adversarios en aliados que eliminarlos, Roma usó la diplomacia como una poderosa herramienta de expansión. Las guerras púnicas fueron uno de los mayores y más decisivos enfrentamientos de la historia del mundo antiguo. Estas guerras, libradas entre Roma y Cartago, marcaron la feroz rivalidad por el control del Mediterráneo. El primer conflicto comenzó en 264 a.C. y las batallas que siguieron duraron más de un siglo, poniendo a prueba las fuerzas y estrategias de ambas potencias. Aunque el gran general cartaginés Aníbal logró victorias notables, especialmente con su audaz travesía de los Alpes con elefantes, Roma mostró resiliencia y, al final, salió victoriosa. Imagina el impacto que estas guerras tuvieron en la sociedad romana. La tensión estaba en el aire, con cada batalla moldeando el destino de las dos civilizaciones. Aníbal, con su increíble capacidad estratégica, trajo terror a las puertas de Roma, infligiendo derrotas devastadoras a los ejércitos romanos, como la batalla de Cannas. Sin embargo, Roma, en lugar de rendirse al miedo, demostró una característica que definiría su imperio durante siglos: la resiliencia. A pesar de sufrir pérdidas significativas, Roma reorganizó sus fuerzas, adaptó sus estrategias y, con el tiempo, superó a su enemigo. Esta capacidad de levantarse después de la derrota es una lección que resuena hasta hoy. En momentos de crisis, la persistencia y la adaptación son esenciales para la victoria. Las victorias de Roma sobre Cartago no solo aseguraron el control de territorios estratégicos como Sicilia, Cerdeña y España, sino que también simbolizaron la ascensión definitiva de Roma como la potencia dominante en el Mediterráneo occidental. El triunfo final llegó con la destrucción de Cartago en 146 a.C., un evento que marcó el fin de una era y abrió el camino para la expansión romana en el Mediterráneo oriental.
La destrucción de una ciudad enemiga tan poderosa fue una señal clara de que Roma estaba dispuesta a ir hasta el final para asegurar su hegemonía. Con la destrucción de Cartago y el fin de las guerras púnicas, Roma rápidamente volvió su atención hacia el Mediterráneo oriental, donde nuevos reinos y civilizaciones poderosas aguardaban. Esta fase estuvo marcada no solo por la expansión territorial, sino también por la asimilación de culturas que enriquecerían profundamente la civilización romana. Roma subyugó reinos como Macedonia, Grecia y Egipto, absorbiendo lo mejor de esas culturas y fortaleciendo aún más su identidad y poder. Imagina Roma en este momento, una potencia militar y cultural emergente, extendiendo su dominio sobre tierras que antes eran de los mayores reinos del mundo antiguo. Macedonia, con sus ejércitos legendarios, y Grecia, cuna de la filosofía, el arte y la ciencia, ahora formaban parte del vasto imperio romano. Pero Roma no se limitó a conquistar estos territorios, incorporó sus riquezas culturales, sus ideas y sus innovaciones. Ese intercambio ayudó a Roma a transformarse en una civilización avanzada, no solo en términos militares, sino también intelectuales. La capacidad de aprender y adaptarse a nuevas realidades es uno de los mayores legados que Roma nos deja. Roma no se contentó solo con victorias militares. La administración eficiente de las regiones conquistadas fue otro pilar del éxito romano. Las ciudades fueron reorganizadas, se construyeron caminos para conectar provincias lejanas y el comercio floreció bajo un sistema cuidadosamente estructurado. Este nivel de organización recuerda la gestión de grandes corporaciones modernas, donde la logística y la administración son esenciales para el éxito. Roma entendió desde temprano que para mantener un imperio tan vasto, era necesario invertir en infraestructura y en la integración eficiente de las regiones conquistadas. Mientras Roma expandía su territorio y consolidaba su poder en el Mediterráneo, los desafíos internos empezaron a crecer. Para mantener el ritmo de expansión, se necesitaba no solo una fuerza militar eficiente, sino también una estructura política capaz de manejar el nuevo estatus de superpotencia. Fue en este contexto que líderes como Cayo Mario y Julio César introdujeron reformas que cambiarían el rumbo de la historia de Roma. Estas reformas no solo fortalecieron al ejército romano, sino que también plantaron las semillas de futuras tensiones que llevarían al fin de la República. Una de las reformas más importantes vino de Cayo Mario, que abrió las filas del ejército a todos los ciudadanos romanos, sin importar su clase social. Antes de eso, solo los hombres más ricos tenían el privilegio de servir como soldados. Este cambio no solo fortaleció las legiones romanas, sino que también dio a la población más pobre la oportunidad de ascender socialmente a través del servicio militar. Sin embargo, esta creciente dependencia de las legiones también creó un nuevo tipo de lealtad, una lealtad que a menudo se dirigía a los generales, como Mario y César, y no al Senado o a la República. Esta dinámica de poder cambiaría el destino de Roma para siempre. Julio César, con su ambición y carisma, supo aprovechar al máximo esta nueva realidad. Sus campañas victoriosas en la Galia, combinadas con su habilidad política, lo convirtieron en una figura central de la historia romana. César no solo lideró con éxito en el campo de batalla, sino que también utilizó sus victorias para consolidar poder político. Sus reformas internas, incluyendo la reestructuración del Senado y la ampliación de los derechos de los ciudadanos, fueron cruciales para modernizar Roma. Sin embargo, estas acciones también crearon una división dentro de la élite política, que temía la creciente concentración de poder en manos de un solo hombre. Julio César es, sin duda, una de las figuras más impactantes de la historia de Roma. Su ascenso al poder no fue solo el resultado de sus impresionantes victorias militares, sino también de su habilidad para manipular las intrigas políticas que rodeaban a la República Romana. César se aprovechó de una Roma debilitada por divisiones internas y, con su liderazgo carismático, cambió para siempre el curso de la historia romana. La campaña de César en la Galia fue el punto de inflexión de su carrera. No solo conquistó vastos territorios, sino que también aseguró riquezas y gloria para Roma. Estas victorias lo hicieron una figura extremadamente popular entre las legiones y el pueblo romano. Sin embargo, el éxito militar de César generó miedo y desconfianza entre los senadores, que temían que se volviera demasiado poderoso.
Y ese miedo era justificado. Al cruzar el Rubicón en 49 a.C., César desafió directamente la autoridad del Senado, desencadenando una guerra civil que llevaría al fin de la República. La famosa frase de César, "La suerte está echada", pronunciada al cruzar el Rubicón, simboliza la ruptura definitiva con el sistema republicano. La guerra civil fue brutal, pero César salió victorioso, consolidando su poder como dictador vitalicio. Durante su corto periodo como gobernante absoluto, César implementó varias reformas significativas, como la reorganización del calendario, la expansión del Senado y la concesión de ciudadanía romana a muchos habitantes de las provincias conquistadas. Estas reformas transformaron Roma, pero también concentraron tanto poder en manos de César que su muerte parecía inevitable. Tras la muerte de Julio César, Roma se sumió en otra serie de conflictos internos. Sin embargo, esta vez sería un joven líder, Octaviano, más tarde conocido como Augusto, quien restauraría el orden y consolidaría el poder. A través de una serie de maniobras políticas brillantes y alianzas cuidadosamente formadas, Augusto emergió como el primer emperador de Roma, inaugurando una nueva era en la historia romana. Octaviano demostró desde temprano una notable habilidad para la política. Formó el segundo triunvirato con Marco Antonio y Lépido, una alianza estratégica que ayudó a derrotar a los asesinos de César. Pero, a medida que el triunvirato se desgastaba, las ambiciones de poder de Octaviano lo pusieron en conflicto con Marco Antonio. El enfrentamiento culminó en la famosa batalla de Acción 31 a.C., donde Octaviano derrotó a las fuerzas combinadas de Marco Antonio y Cleopatra, consolidando su control sobre Roma y sus provincias. Con su victoria, Octaviano adoptó el título de Augusto en 27 a.C., convirtiéndose oficialmente en el primer emperador de Roma. Aunque mantuvo la fachada de restaurar las antiguas tradiciones republicanas, Augusto, en la práctica, concentró el poder en sus propias manos, estableciendo las bases para el Imperio Romano. El reinado de Augusto estuvo marcado por una era de paz y prosperidad interna conocida como la Pax Romana, un periodo en el que Roma se expandió y se estabilizó, tanto política como económicamente. Su liderazgo reformó el ejército, fortaleció las fronteras y promovió el desarrollo cultural. Bajo el reinado de Augusto y sus sucesores, Roma alcanzó su apogeo territorial y administrativo. El imperio se extendía desde Gran Bretaña, en el norte, hasta el desierto del Sáhara, en el sur, y desde la península ibérica, en el oeste, hasta las fronteras de Persia, en el este. Esta vasta extensión territorial representaba un desafío logístico y administrativo sin precedentes en la historia, y fue en este momento que la habilidad de Roma para organizar y administrar un imperio diverso brilló. La expansión romana estuvo acompañada por una impresionante red de caminos que conectaban provincias lejanas con el corazón del imperio. Estas vías no solo facilitaban el movimiento rápido de tropas, sino que también incentivaban el comercio y el intercambio cultural entre diferentes partes del imperio. El famoso dicho "todos los caminos llevan a Roma" no era solo una metáfora, sino una realidad literal para el vasto sistema de comunicación y transporte que Roma construyó. Esta red permitió que Roma mantuviera una presencia unificada y eficiente en todo el imperio, garantizando el flujo de información, mercancías y recursos. La administración de las provincias conquistadas fue uno de los grandes triunfos del Imperio Romano. En lugar de gobernar todas las áreas directamente desde Roma, el imperio designaba gobernadores locales para supervisar las regiones. Esto permitía una mayor eficiencia y control, a la vez que mantenía cierta autonomía en las provincias. Roma no solo controlaba estos territorios militarmente, sino que también invertía en su infraestructura. Acueductos, caminos pavimentados y ciudades enteras se construyeron para integrar las provincias al imperio, promoviendo la prosperidad económica y la seguridad. Esta atención a los detalles administrativos ayudó a Roma a mantener la cohesión y la estabilidad durante siglos. A lo largo de este video, ha seguido la trayectoria de Roma desde sus humildes orígenes como un pequeño pueblo agrícola hasta convertirse en el corazón de uno de los mayores imperios de la historia. La ascensión de Roma estuvo marcada por desafíos, victorias y una extraordinaria capacidad de adaptación y estrategia. Desde sus leyendas fundacionales hasta el reinado de los emperadores, Roma nos deja valiosas lecciones sobre poder, liderazgo y resiliencia.
La historia de Roma nos enseña que la grandeza se construye paso a paso, con decisiones estratégicas, perseverancia ante las adversidades y, sobre todo, una visión a largo plazo. Ya sea en la administración de un imperio o en nuestras vidas cotidianas, los principios que guiaron a Roma siguen siendo relevantes hoy. La planificación, la organización y la habilidad de aprender de los errores fueron fundamentales para el éxito de Roma y pueden ser igualmente importantes en nuestras propias trayectorias personales y profesionales. Pero, así como Roma tuvo su auge, también enfrentó sus desafíos. La historia nos muestra que, sin importar cuán grandiosas sean las conquistas, siempre habrá obstáculos que superar. La verdadera pregunta es, ¿cómo aplicarás las lecciones de Roma en tu propia vida? ¿Estás listo para enfrentar tus desafíos con la misma determinación y estrategia que hicieron de Roma un imperio duradero? Si te ha gustado este viaje y quieres seguir aprendiendo con la historia, no te olvides de suscribirte al canal y seguir nuestros próximos videos. Hasta la próxima.